Tomados de la mano del Espíritu Santo, nuestro Consolador y Guía, hemos avanzado a un siguiente nivel. En este vamos a conocer todo lo que tiene que ver con la visión de Dios. En el contexto que abordamos, la palabra visión se refiere a interés, a enfoque. La visión de Dios se refiere entonces a lo que le interesa a Dios o en lo que se enfoca. ¿Qué es lo que le interesa a Dios? ¿En qué se enfoca? ¿A qué cosa se inclina? Es lo que nos aclara la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Como hemos ya sabido, es el corazón de la Biblia. Aquí palpita el corazón de Dios. Leamos juntos. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito o único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos ha amado. ¿Cómo sabemos del amor de Dios? Por la revelación de Jesucristo. La única forma de corresponder al amor de Dios es creyendo en Jesús, aceptarlo y acatar sus mandamientos. ¿Qué busca Dios al amarnos? Que nadie se pierda, sino que todos vivamos eternamente. La visión de Dios es todos y cada uno de los seres humanos. Es tal su inclinación por todas las personas, porque nadie está excluido, que no escatimó a su propio Hijo con tal y consumar esa su visión. Su deseo es que cada persona esté y se mantenga relacionado con Él de una forma auténtica y continua. El objetivo de Dios es que el ser humano alcance la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Dice la palabra del Señor ahora en el versículo 17 de este mismo capítulo 3 del Evangelio de Juan. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Veamos algunas consideraciones. Número 1, Dios no obliga a nadie a acercarse a Él. Tenemos el llamado libre albedrío, es decir, la potestad de obrar por reflexión y por elección. Cuando alguien se decide por corresponder al amor de Dios, el cielo lo celebra porque se concreta la visión de Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 10, dice: les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Dios espera que nuestra decisión de volvernos a Él sea voluntaria. No somos robots a su servicio. No vamos a hacer lo que Él ha preprogramado de ninguna manera. Él nos ha dado esa capacidad y lo vemos desde el principio, en el huerto del Edén. La presencia allí del árbol de la ciencia del bien y del mal era la demostración de que Dios deseaba que nosotros tomáramos nuestras propias elecciones, que reflexionáramos acerca de las cosas, le pudiéramos seguir por voluntad y no por obligación. La segunda consideración es que Dios no permite que nada ni nadie se interponga en el cumplimiento de su visión. Evidencia de esto es la reprensión que Jesús primero le hizo a Juan y Jacobo. Jesús iba de camino, intentó entrar a una región donde histórica y culturalmente había un conflicto entre los que eran de esa región y los que eran de la región de Jesús, los samaritanos. Y como no lo dejaron pasar por la ciudad para hospedarse o conseguir algunas provisiones, Juan y Jacobo le dijeron al Señor: Señor, si quieres oramos para que descienda fuego del cielo y consuma a todos estos samaritanos. Jesús les reprendió y le dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, ustedes no han entendido la visión. La visión no es venir a perder las almas, la vida de los hombres, sino que vine a salvarlo. La segunda reprensión la vemos también en el caso de Pedro. Pedro, que trató de convencer a Jesús cuando éste les informó que él debía subir a Jerusalén y que allí iba a ser encarcelado, iba a ser crucificado. Pedro trató de convencerlo y le dijo: no hables así de ti mismo, que no te ocurra una cosa tan terrible. Y Jesús le reprendió y le dijo: apártate de mí, que me eres enemigo, que me eres adversario, porque no pones la mira en las cosas de Dios, en las cosas del cielo, sino en las de los hombres. La tercera consideración es que Dios apoyará a quienes lleven adelante su visión.
en Mateo capítulo 16, versículo 15, nos dice que debemos predicar el evangelio a todas partes. El que cree y se bautiza como expresión pública de esa fe será salvo, pero el que no será condenado. Y luego dijo, y estas señales seguirán a los que creen. Dios apoyando a todos aquellos que llevan adelante su visión. Y allí, entre algunas consideraciones está, en mi nombre echarán fuera demonios, comerán cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y estos sanarán. Cuando la iglesia primitiva, esa iglesia del primer siglo, se vio presionada por la religión imperante que obligaban principalmente a Pedro y a Juan que dejaran de hablar del evangelio, que dejaran de enseñar acerca de Jesús, la iglesia se reunió, el registro es de Hechos capítulo 4, versículos 29 y 31, y oraron para recibir del cielo fuerza para continuar haciendo la visión de Dios. Y dice la palabra del Señor que el cielo respondió. Dice que hubo un gran terremoto y que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Cuando nosotros nos alineamos al corazón de Dios, vamos a contar con el apoyo divino en todo lo que hagamos. La Biblia expresa en Primera de Juan que nosotros podemos tener la confianza de que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos va a oír. Dios va a respaldar a todos aquellos que se alineen a su visión y que cumplan esa visión. ¿Cuál debe ser la meta principal? Porque es la meta principal de la visión. La visión de Dios incluye bendición y multiplicación. Por eso es que, porque su deseo es bendecirnos, es que Él se ha entregado tanto por esa visión. Y el que no escatimó, como escribió Pablo a los romanos, aún a su propio Hijo, refiriéndose al Padre, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El deseo de Dios es que cada ser humano sea bendecido. Recordemos a Pablo que deja escapar la alabanza en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios bendice y su bendición trae multiplicación. Primero nos bendice y después nos ordena multiplicarnos. A todos los que Dios llamó, les dijo que los iba a bendecir y a multiplicar. Veamos los ejemplos. El primero es el de Adán y Eva en el huerto. Cuando los creó, según lo que dice Génesis 1:28, le dijo, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y domínenla. Y así dice la Biblia que Dios los bendijo. Al bendecirlos les dio la capacidad de multiplicarse. Lo mismo pasó con Noé cuando bajó del arca. El registro es de Génesis 9:1. Al bajar le dijo, y los bendijo Dios y les dijo, multiplíquense y llenen la tierra. El tercer ejemplo es el de Abraham cuando él fue llamado. Según lo que dice Isaías 51:2, Dios le dice, te bendigo para que te multipliques. El mismo pueblo de Israel, bajo la guía de Moisés, según lo que dice Deuteronomio 7:12 y 13, recibió la orden divina al ser bendecido de multiplicarse. ¿Y qué pasó con la iglesia primitiva? Fueron bendecidos con el advenimiento del Espíritu Santo y de forma inmediata se multiplicaron. En la primera predicación pública de Pedro, dice la Biblia que más de 3,000 personas se añadieron a la iglesia. Como somos la visión de Dios, entonces estamos bajo las promesas de sus bendiciones y destinados, por tanto, a la multiplicación. Como personas y como iglesia, Dios nos ha bendecido para que nos multipliquemos. Nos multiplicamos porque hemos sido bendecidos para bendecir. Y vemos que Dios ama las multitudes. Dios ama la multiplicación. Las multitudes están en el corazón de Dios porque son su visión. Notemos lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos luego de la conversación con la samaritana. Juan capítulo 4, versículo 35. ¿No dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya es el tiempo de que nos multipliquemos, de que nos alineemos a la visión de Dios y concretemos en esta tierra lo que Jesús comenzó a hacer. Veamos, para recordar, lo que dice Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes,
tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Le dijo a sus discípulos: pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Por lo que vemos acá, Jesús siempre le seguían multitudes. Fue a la gente, porque esa es la visión de Dios, que vayamos a la gente, que bendigamos a la gente. La gente está bajo maldición a causa del pecado. Han caído en la ignorancia porque el pecado atonta. Es la razón por la cual la gente se vuelve ignorante, se entrega a la idolatría, se entrega a la brujería. Andan ciegos tratando de buscar respuestas, de llenar el vacío que tienen en su corazón. Jesús vino y no esperó que la gente viniese a Él, sino que Él fue a la gente. Esa es la visión de Dios. Y luego de ir a la gente, las multitudes vinieron a Él. Y eso es lo que vemos, siempre le seguía mucha gente. Cuando nosotros estamos alineados a la visión de Dios, mucha gente nos va a buscar, porque llenos de Dios vamos a tener respuesta para la gente. Vamos a tener esa unción y esa gracia, ese poder del Espíritu Santo para que todo lo que hagamos, nuestra forma de ser, nuestros temas de conversación, siempre terminen edificando a la gente. La gente anda buscando respuestas, anda buscando ayuda, está perdida. Y nosotros en Cristo, siguiendo la visión de Dios, tenemos esa respuesta. Por eso nos van a buscar. Vemos que Jesús ordenó a sus discípulos lo mismo que Él había hecho. Vayan a las multitudes. Recuerden Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan a todas partes y compartan las buenas nuevas. Vayan y hagan lo que Dios espera que hagamos. Recibimos del Espíritu de Dios es precisamente para ir a las multitudes. Cuando Jesús estaba por partir, los discípulos preocupados le dijeron: Señor, ¿y qué va a pasar con nosotros? Y la respuesta fue maravillosa. En Hechos 1:8 está el registro. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, para que sean testigos. ¿Dónde? Aclaró: en Jerusalén, que era la ciudad donde estaban, en toda Judea, que era la región, en Samaria, las regiones cercanas, y hasta lo último de la tierra. Vayan a todas partes. Para eso hemos recibido el poder del Espíritu Santo. Los primeros cristianos, la iglesia llamada primitiva, porque fue la del primer siglo, la iglesia del inicio de la obra, los apóstoles incluidos, el apóstol Pablo, se destacaron precisamente por bendecir multitudes. En la medida que conocemos más el corazón de Dios, entenderemos la importancia de su visión y entenderemos por qué entregó a su Hijo Jesucristo por ella. Cada palpitar del corazón de Dios es por las multitudes, es por todas y cada una de las personas que están perdidas. Si entras a la presencia de Dios, le vas a escuchar hablando de almas, palpitando por las almas. Por eso, por cada hijo perdido, Jesús extendió sus brazos y en el más cruel sacrificio entregó su vida para que todos fueran salvos, porque su deseo es que todos podamos acercarnos a Él. Te animo a que te alinees a la visión de Dios. Te animo a que te unas a esta causa, pero de una forma apasionada. Te animo a que no desarrolles ningún tipo de apatía, de conformismo, a que no estés en esto por una tendencia religiosa, sino que desarrolles una pasión por amor a Dios, que puedas compartir de gracia lo que de gracia tú has recibido, tal como nos lo expresa la palabra del Señor. Cuando nuestro deseo es el mismo deseo de Dios, nuestra visión se convierte en la misma visión de Dios. Oramos para que la óptica de tu corazón se alinee a la óptica del cielo. A todo el que se alinea a la visión de Dios, Dios le dará su provisión. Recordemos lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, todas nuestras necesidades serán añadidas. Los cristianos que viven plenamente sobre esta tierra son aquellos que están plenamente alineados al corazón de Dios, a la óptica de Dios, aquellos que desean lo mismo que Dios desea.
Es por eso que no debemos dejarnos arrastrar por las tendencias del mundo, por la corriente del mundo, que busca que nos distraigamos, que nos atribulemos, que vivamos turbados, distraídos y fuera de foco. Enfoquémonos en la visión de Dios y convirtámonos en instrumentos que Él use para que muchos otros puedan llegar a Él. Así como alguien nos compartió el mensaje del Evangelio y se alineó al propósito y a la visión de Dios, seamos nosotros también instrumentos en las manos de Dios para que su gloria se manifieste en la vida de tantas personas, hogares, familias, ciudades y esta nación entera. Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aprovechemos este momento para pedir al cielo ser reenfocados si es que acaso nos hemos distraído, si es que acaso nos hemos salido del camino. Cerremos nuestros ojos, abramos nuestro corazón y digámosle al Señor, como ya en algún momento se lo hemos dicho: heme aquí, Señor, envíame a mí. No voy a dejar que las cosas de este mundo me distraigan. Me voy a enfocar en ti, voy a enfocarme en tu visión. Y vamos a creer que en la medida que yo trabaje para ti, toda necesidad que yo pueda tener, tú vas a irla supliendo conforme a tu riqueza en gloria. Ponte en las manos del Señor, intercede y haz una oración poderosa para que continúes, para que te mantengas caminando con Dios.